La actual Facultad de Comunicación y Mercadotecnia fue fundada por la doctora Felicidad Bonilla Gómez el 8 de octubre de 1987. Inició sus actividades con el nombre de la Escuela de Comunicación, ECO, ofertando la carrera técnica en periodismo y sin contar con instalaciones propias. Mes en el que se emitió convocatoria de ingreso para estudiantes, teniendo una demanda de 90 aspirantes y solo se aceptó el ingreso de 60 alumnos con perfil de bachillerato humanístico-social. Sí, les puedo comentar que, afortunadamente a mí me invitaron a participar en lo que aquel entonces era la Escuela de Ciencias de la Comunicación, precisamente en el año de 1987, cuando se inició la escuela. En aquel entonces, muchas, de las escuelas que iniciaban no tenían instalaciones propias, y así le tocó en aquel entonces a la ECO, y la primera instalación que se tuvo fue una casa rentada de 2 pisos, tenía 3 recámaras, y ahí lo que se tuvo que hacer es adecuar ese espacio precisamente para lo que fue, la primera generación del plan inicial, que fue lo que se llamó el plan transitorio y el plan técnico. El Honorable Consejo Universitario autorizó la creación, aun cuando no se contaba con la infraestructura física, planta docente de base, ni equipamiento para talleres propios para la práctica profesional. En sus primeros 5 años, el funcionamiento de la institución se desempeñó con 3 profesores de base y el resto de la planta docente eran profesores invitados. El ingreso de personal debía ser con perfil del área de ciencias sociales, para impartir asignaturas de apoyo a la carrera como en historia, economía, gramática, etc., así como el ingreso de personal con perfil de licenciado en Ciencias de la Comunicación y egresados de otras instituciones del país. Esta historia tiene ya 30 años, como sabes, y fue un proyecto integrado por un grupo de profesionales de la comunicación que deseábamos responder a una demanda del sindicato de redactores de la prensa de aquí de Chilpancingo, la delegación 17, y con mucha espontaneidad, sin recursos, nos integramos en un equipo que fundamentalmente lo que queríamos era contribuir a la universidad y sobre todo a Guerrero y elevar el nivel del ejercicio periodístico en nuestra ciudad capital y repercutir en todo el estado. Fue un trabajo, inicialmente fue la etapa que aún estaba el proyecto de la Universidad Pueblo, el rector era Enrique González Ruiz, con él hablamos para integrarnos en este programa, me abrió las puertas y trabajamos con mucho ahínco, sin recursos, con toda la disposición. Ya cuando se concluyó este proyecto, entró la universidad en crisis cuando la suspensión del subsidio en el año 84. Sin embargo, no nos detuvimos hasta lograr que en el año 87 lográramos fundar nuestra escuela. Recuerdo que siempre iniciamos con instalaciones prestadas, no teníamos un espacio para poder impartir la carrera con un plan técnico transitorio, porque la mayoría de los periodistas y los que aspiraban a estudiar periodismo no tenían el nivel de bachillerato, por lo que se implementó un plan técnico. Y yo recuerdo que en el auditorio de la Escuela de Economía, coincidiendo con un encuentro de FELAFAX, en que su presidente era Ernesto Vera, un periodista cubano que radicaba aquí en México, logramos en un momento, en una fecha muy significativa, un 8 de octubre de 1987, abrir este proyecto. No se hubiera podido hacer nada sin los estudiantes. Desde el principio, cuando no teníamos edificios, los estudiantes trabajaban y buscaban los espacios, limpiaban los pastos para ver, todo fue un esfuerzo de conjunto. Este proyecto no tiene nombre, tiene un nombre que se llama Comunidad FACOM. Es un esfuerzo colectivo, si los estudiantes no hiciéramos nada, y que la historia lo dice todo. La historia no se puede borrar, fue el esfuerzo de muchos, no hay nombres. Es un colectivo que hoy sigue vivo gracias a que hemos persistido de que la FACOM tiene que ser lo mejor de la UAC.
es hasta el año 2000 cuenta con la infraestructura adecuada para realizar sus actividades académicas, talleres y prácticas. Un gobernador que hubo en el estado de Guerrero muy visionario, que él, sin necesidad de que lo invitaran, él pues abrió caminos, él solo se abrió la puerta del ingreso a la universidad, rompiendo con esos esquemas de que estaba peleado el gobierno con la Universidad Autónoma de Guerrero. Fue el finado José Francisco Ruiz Massieu, quien, teniendo esa visión muy futurista para sus tiempos, pues él fue quien donó los terrenos donde actualmente está impartiendo o funcionando esta escuela de comunicación. Él fue el que donó el terreno, incluso por ahí si indagas hay fotografías de ese momento donde él está viniendo a poner la primera piedra. La directora en ese tiempo era la doctora Felicidad Bonilla Gómez, directora de esta escuela. José Francisco Ruiz Massieu vino porque él tenía una visión si no de apapachar, pero sí de una comunicación muy estrecha, de una relación de respeto, sobre todo con los medios de comunicación, con la prensa. Y bueno, te decía que tenía una visión futurista porque decía, bueno, de aquí van a surgir los nuevos comunicadores. Guerrero en ese tiempo requería, y él decía, de una prensa con calidad, una prensa surgida ya de las aulas universitarias, porque bueno, en su momento, antes de esa escuela, pues la mayoría de los periodistas que había eran de manera empírica, muy pocos tenían la formación en una escuela de comunicación o en escuela de periodismo, y algunos tenían otras profesiones y bueno, les gustaba, ¿no? En 2001 se instituye como Facultad de Ciencias de la Comunicación, FACO, y el grado a estudiar sería la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En el año 2002 se contaba ya con 2 edificios propios y su nombre fue Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, UACO. Para el año 2007 adopta el nombre de Unidad Académica de Comunicación y Mercadotecnia, UACOM, la cual cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y se añadió la licenciatura en Mercadotecnia.